La ley de Ohm está formada por tres magnitudes: voltaje, resistencia e intensidad. Veamos cada una de ellas. Se define la intensidad como la cantidad de electrones que circulan por un circuito eléctrico. Se representa con el símbolo I mayúscula y la unidad en que se mide es el amperio. El amperio es una unidad muy grande, por lo que en ocasiones utilizaremos miliamperios o microamperios. En los circuitos se suele representar mediante una flecha que va de la parte positiva a la negativa de la pila. Para cambiar de unidades, deberemos saber que un amperio es igual a 1000 miliamperios o 1.000.000 de microamperios. Deberemos seguir las normas que se han aprendido en el curso de física, en la conversión de factores. Y aquí vemos algún ejemplo de cómo quedarían estas conversiones. El voltaje es la fuerza que mueve los electrones en el circuito. Se representa con el símbolo V y la unidad en que se mide son los voltios. Es una unidad grande también, por lo que en muchas ocasiones recurriremos a los milivoltios. Se suele representar en los circuitos junto a la pila, que es la que genera el voltaje. Y de nuevo vemos un ejemplo de conversión de voltios a milivoltios. Por último, la resistencia es la oposición al paso de la corriente eléctrica, con la letra R, y la unidad en que se mide son los ohmios. En esta ocasión es al contrario, un ohmio es una unidad muy pequeña, es poca resistencia, por lo que utilizaremos kiloohmios o megaohmios en muchas ocasiones. Se representa con la letra R, por supuesto, junto a los resistores, esas pequeñas resistencias que hay en los circuitos. Recordemos que un kiloohmio, que también se puede llamar sencillamente un K, es lo mismo que 1000 ohmios, y que un megaohmio, que también se puede llamar sencillamente un mega, es igual a 1000 K o 1.000.000 de ohmios. En pantalla podemos ver ahora algún ejemplo de conversiones. Ahora que conocemos las tres magnitudes, deberemos relacionarlas mediante la ley de Ohm. Esta ley establece que el voltaje en un circuito eléctrico es igual al producto de la resistencia por la intensidad. En ocasiones querremos conocer bien la intensidad o bien la resistencia. Lo podremos hacer despejando de esta expresión que nos lleva a intensidad igual a voltaje partido resistencia o resistencia igual a voltaje partido de intensidad. Veamos algún ejemplo de cómo se calculan las magnitudes. En este primer circuito, la resistencia es 25 ohmios y la intensidad 0,2 amperios. Utilizando la ley de Ohm, llegaremos a que el voltaje es igual a resistencia por intensidad, es decir, a esos 25 ohmios por 0,2 amperios, que me dará 5 voltios. Cuando utilizamos las unidades del sistema internacional, ohmios y amperios en este caso, siempre llegaremos a otras unidades del sistema internacional, voltios. Veamos un segundo caso en el que ahora no tenemos unidades del sistema internacional. En la resistencia tenemos 2,5 K y en la intensidad 2 miliamperios. De nuevo la ley de Ohm es igual que antes, voltaje es igual a resistencia por intensidad, es decir, es igual a 2,5 K por 2 miliamperios. Para hacer de forma correcta la operación, lo primero que tenemos que hacer es convertir estas unidades al sistema internacional. Los 2,5 K se convierten en 2500 ohmios y los 2 miliamperios se convierten en 0,002 amperios. Si multiplicamos ambas magnitudes, llegamos a que el resultado son 5 voltios. En este segundo ejercicio, la incógnita es la intensidad. Tenemos una resistencia de 300 ohmios, un voltaje de 6 voltios. Utilizando la expresión que vimos anteriormente, tenemos que la intensidad es voltaje partido por resistencia.
Dividimos los 6 voltios entre los 300 ohmios, lo cual me lleva a 0,02 amperios, que si quisiéramos convertirlo en miliamperios serían 20 miliamperios. De forma similar, podemos calcular la resistencia, que es la incógnita de este tercer circuito, utilizando la expresión adecuada. Resistencia es igual a voltaje partido intensidad, es decir, es igual a 6 voltios partido de 40 miliamperios, pero en este caso no tenemos una unidad en el sistema internacional, los miliamperios. Deberemos convertirlo antes de realizar los cálculos. 40 miliamperios son 0,04 amperios y ahora sí podemos realizar la operación para obtener que la resistencia en este circuito son 150 miliamperios.